Muy buenas tardes, el Señor le bendiga. Esto es Sentando las Bases. Estamos ya en la lección número 12, la cual lleva por título Principios de Liderazgo. A modo de introducción, la idea es entender el alcance y el significado que tiene el liderazgo. Entender que una persona afectará a otras y así podrá ver cómo en las manos de Dios puede hacer muchos discípulos. Debemos comenzar con las palabras que Jesús le dijo a Pedro. Pedro, siendo un pescador, él estaba acostumbrado, tenía técnicas especiales para pescar. Sabía dónde ir, sabía dónde acudir y cuándo acudir a un lugar donde había muchos peces. Y cuando los encontraba, también sabía sacar la red y tomar los peces para pescarlos. Ahora el Señor le decía a él: Pedro, te haré un pescador de hombres. El Señor hablaba a Pedro diciéndole que le iba a enseñar todas las técnicas necesarias para que esta persona, Pedro en este caso, pudiera transformarse en un discípulo y ser así también alguien que afecte a otros transformándolos en discípulos de Jesús. Ahora, ¿qué es el líder? El líder es alguien que sirve íntimamente con Dios. El liderazgo no comienza mandando a otros. El liderazgo ni siquiera es mandar a otros, por lo menos el liderazgo cristiano. Recuerda usted que el liderazgo cristiano tiene que ver con servir a Dios. El mismo Señor hablaba del servicio a Él y el servicio a los otros. Cuando encuentra a los discípulos que están discutiendo con respecto al tema de quién sería el mayor, el Señor les habla y les dice: miren, aquí el mayor será el que sirve a otros. Y el mismo Señor dijo: yo estoy aquí entre ustedes como el que sirve. Por lo tanto, el líder es quien sirve íntimamente a Dios. Quizás nadie lo ve aún, pero él se encuentra sirviendo a Dios en la intimidad. El líder es aquel que llega primero y se va al último. El líder es aquel que está dispuesto a dar todas las cosas por Dios, a poner a Dios en primer lugar. Está donde Dios lo pone. No importa el lugar donde Él esté, pero el líder está seguro que es el lugar donde Dios lo puso. El líder es aquel que está dispuesto en todo momento. La disposición para el liderazgo es fundamental. Todo aquel que esté dispuesto a servir es aquel que estará tomado en cuenta por Dios para llevar adelante el liderazgo cristiano. El líder también es un hombre cuya visión es la visión de Dios. O sea, ve lo que Dios ve. ¿Cómo podemos lograr ver lo que Dios ve? Solamente teniendo una relación íntima con Dios. No hay otra manera. Abraham, por ejemplo, era un hombre que vio lo que Dios veía, pero porque Dios puso su visión en Abraham. Abraham no tenía una visión particular. La visión que tiene Abraham es la visión que le entrega el mismo Dios. Dios coloca la visión en Abraham y Abraham desde ese momento tiene un propósito y la visión es como si fuera parte de él. El líder es una persona motivada por ver a Dios moverse en medio de la necesidad. El líder espera que Dios intervenga en la historia, que Dios intervenga en otros. El líder espera que Dios sea quien trabaje en un enfermo.
que Dios sana a ese enfermo. El líder espera que Dios trabaje a aquel que está con depresión. El líder espera que Dios toque a aquella persona que tiene la necesidad de encontrarse con Dios mismo. El líder es una persona que en cualquier momento, al mirar hacia atrás, encuentra una multitud que también, al verlo a él, es motivada para poder conocer a Dios. También es una persona que hace de los que le siguen discípulos, no discípulos que se parezcan a él. Lo ideal sería eso, ¿no? El apóstol Pablo dice ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. El punto final es ser como Cristo. El objetivo es ser como Cristo. Si el líder es como Cristo, que todos los discípulos sean como ese líder. Pero el líder hace los discípulos de Jesús. Un líder también es una persona que es sensible conforme al corazón de Dios. Es una persona que está tan ligada a Dios, tan íntimamente relacionada con Dios, que conoce la sensibilidad del corazón de Dios. ¿Quién llama a este líder? ¿Quién llama al líder? Isaías 55:5 dice lo siguiente: aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel, quien te ha honrado. El líder es alguien que Dios lo ha llamado. Dios lo ha llamado en primer término para estar con él. Los discípulos del Señor fueron llamados para estar con él. Y en el tiempo que los discípulos estuvieron con Dios, ellos cambiaron su ser. Y naturalmente también cambiaron el hacer. Pensemos solamente en Pedro. Pedro, quien era un pescador, como lo dijimos al comienzo. Era una persona que probablemente su padre también había sido pescador. Era una persona que su abuelo también, lo más probable, también fue pescador. Él tenía una identidad específica, pero cuando llega el Señor, la identidad de él cambia. Cambia de ser un pescador que solamente pesca peces a un pescador de hombres para Cristo, o sea, de discípulos. Pasa de tomar a los peces a tomar a personas para transformarlas en seguidores de Jesús. Su identidad cambió. Y por supuesto, cuando cambia la identidad de Pedro, también cambia lo que él hace, lo que él realiza. Sus actividades cambiaron. Ya no está todo el día en el mar. Ahora está disponible con Cristo para salvar a otros. Por lo tanto, cuando Pedro cambia en su ser, también cambia en su hacer, en lo que él realiza. Es también lo que nos pasa a todos nosotros. Todos nosotros tenemos un camino el cual estamos siguiendo. Pero cuando llega el Señor a nuestras vidas, cambia nuestro ser, cambia nuestra percepción de la vida, cambia nuestro hablar, cambia lo que somos, y al cambiar lo que somos, también cambia lo que ahora comenzamos a realizar. Lo que realizamos es totalmente distinto. Es decir, que mi hacer en el camino de Dios va a depender de mi ser en la intimidad con Dios. Ahora, según Isaías, hay gente que no te conocieron, pero van a correr a ti.
no por quien tú eras, sino por quien eres ahora, por tu ser nuevo, por ese ser que te entrega el mismo Dios. Por lo tanto, Dios que te ha honrado, Dios que te ha alcanzado, Dios que te ha salvado, es también ese Dios que enviará personas para que tú la disipules, para que tú la lleves a conocer íntimamente a ese Dios que tú también estás conociendo íntimamente. ¿Qué ve Dios del que llama? A veces pensamos que la persona que Dios llama es una persona con muchas cualidades positivas. La verdad es que no es así, o no siempre es así. El apóstol Pablo dice, no muchos de ustedes son personas honorables, no muchos de ustedes son ricos, no muchos de ustedes son sabios, porque dice, lo vil del mundo escogió Dios para deshacer a aquellos que se creían distinguidos. Lo necio del mundo escoge Dios para deshacer a aquellos que creen ser sabios. Por lo tanto, Dios no elige, no escoge a personas por lo que son en el momento que Él los encuentra, sino que los elige por lo que pueden llegar a ser con Él. Recuerde las palabras de Dios al pueblo de Israel. Dios le habla al pueblo de Israel y le dice, no te escogí por ser el mejor pueblo de todos, sino que por el contrario. Y a través del pueblo de Israel, Dios mostraría su poder, Dios mostraría su sabiduría. Finalmente, cuando el mismo Dios hablando dice, cuando vean las leyes que yo te doy, dirán que este pueblo es muy sabio, pero en realidad todos sabemos que la ley viene de Dios. Por lo tanto, la sabiduría no era del pueblo, no nace desde el pueblo, sino que nace desde Dios mismo. Es lo que pasa con nosotros. Cuando el Señor llega a nosotros, el Señor no ve lo que soy en este momento. Él ve en mí lo que puedo llegar a ser con Él. Por lo tanto, mi visión también debe ser igual. ¿Cómo Dios me puede levantar tanto para llegar a entregar su mensaje a otros con el poder, con su sabiduría, con su inteligencia, con su gracia, con lo que Él me puede entregar? En las manos de Dios somos como barro en las manos del alfarero, que con el correr del tiempo va moldeándose hasta llegar a tener la forma deseada por el alfarero. El mismo Señor nos va moldeando a su imagen. Recuerde que hay profetas, evangelistas, pastores, maestros, todos con el fin de que seamos como Cristo, a fin de perfeccionarnos hasta que lleguemos a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. El alfarero nos moldea, nos continúa moldeando, nos sigue moldeando. Nuestro alfarero es Dios y Él es quien nos moldea para transformarnos en grandes líderes. Sí, el Señor nos está moldeando. El Señor está sacando toda impureza, todas aquellas actitudes que no nos permiten llegar a ser buenos líderes. El Señor está trabajando en ellos para que podamos llegar a ser grandes líderes como el Señor pretende que seamos. Dios responsabiliza a todos. O sea, que todos tenemos un lugar dentro del plan de Dios. Todos. No hay nadie dentro de la congregación que al estar ahí, al ser llamado por Dios, no tenga la responsabilidad de alcanzar la ciudad para Cristo, de alcanzar a otro para Cristo. Todos tenemos un rango
de autoridad, todos tenemos un rango de influencia en realidad. Todos influenciamos a personas. Todos nosotros, hasta el más calladito, influencia también a personas. Lo importante es que la influencia que tengamos sea la influencia de Cristo en ellos. Todos, sin excepción alguna, hemos sido llamados para su obra. La dificultad generalmente no está en el que llama, sino en los que están dispuestos a escuchar su llamado. Dios nos llama. Y nuestra actitud debe ser como la tuvo Samuel, ¿no? Samuel, Dios le habla varias veces y él en todos los momentos se levanta a ver qué quiere, en este caso el que tenía autoridad sobre él, el sacerdote. Él iba donde el sacerdote pensando que el sacerdote lo llamaba. Finalmente el sacerdote le dice que es Dios que lo llama, que le responda a él. Pero todas las veces que Dios lo llama a Samuel, él se levanta, él está dispuesto y disponible para obedecer la voz que le está hablando. Nosotros también debemos estar dispuestos a escuchar este llamado. La disposición es importantísima en el liderazgo. Dios equipa al que llama. Un pastor, hace muchos años, recuerdo, más de 15 años por lo menos, recuerdo haber escuchado la predicación de este pastor donde él decía, Dios al que llama, capacita. Dios no nos deja solos. Dios nos deja que vayamos con banderas propias y con armas propias a luchar. Él nos entrega las armas. Él nos entrega todas las armas. Él nos dejó el Espíritu Santo para que el Espíritu mismo nos enseñara todas las cosas, para que el Espíritu nos indicara el camino, nos dirigiera. El Espíritu nos llena, el Espíritu nos capacita también con dones. Y el mismo Señor, preocupándose, inspira al apóstol y le habla también de la armadura de Dios. La armadura son elementos específicos que el apóstol nos entrega y que nos hablan de aspectos relevantes. El mismo yelmo de la salvación. Si nuestros pensamientos no estuvieran protegidos con ese yelmo de la salvación, quizás siempre dudaríamos de esta salvación. Y aquel que duda de su salvación, es muy complejo que pueda llevar adelante la obra de Dios, porque aún sigue preocupándose por su salvación y no es capaz de preocuparse de la salvación del otro. Por lo tanto, la armadura misma son elementos específicos que nos van a ayudar a cuidarnos, a protegernos y también a atacar, como la espada, ¿no? La palabra misma del Señor es la que nos va a ayudar, tal como le ayudó al Señor Jesús en el desierto, para vencer la tentación. El Señor siempre se valió de valientes. Tomó y llamó a aquellos que mostraron el espíritu de un valiente. Todos aquellos que el Señor llama son valientes. O lo eran desde cuando el Señor los llama, o el Señor se encarga en transformarlos en valientes. Quizás Moisés no era tan valiente, pero finalmente terminó siendo alguien muy valiente. Gedeón quizás no era muy valiente, pero termina siendo alguien muy valiente. David quizás
es alguien valiente, pero es valiente también por la experiencia que tiene con Dios. Recuerden que las palabras de David finalmente son: si me libra del oso y del león, cuando estoy con las ovejas, este Goliat será igual. Voy a vencerlo tal cual como vencí al león y al oso. No hay problema, Dios estará conmigo. Dios derrama sobre sus valientes los caracteres del espíritu que Él necesita. Esto es, y enfocado, ¿cierto?, en lo que el apóstol nos habla, que Dios no nos da espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. La cobardía no es del Señor. Dios no nos da cobardía. Todo lo contrario, Él nos entrega poder, amor y también dominio propio. ¿Qué necesita un líder? Un líder necesita un impulso divino para llevar el mensaje de Dios. O sea, Dios lo impulsa a llevar el mensaje. El Espíritu Santo en las personas no lo va a dejar nunca tranquilo para que lleve el Evangelio. Siempre el Espíritu Santo va a estar motivando a que llevemos adelante la obra de Dios, a que hablemos a otros de Jesús. Aquel que tiene el Espíritu Santo siempre va a estar motivado a llevar adelante la obra del Señor. El líder también necesita un amor sobrenatural por la obra de Dios. Dios coloca su amor en nosotros. Recuerde, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Dios derrama de su amor sobre nosotros. Comienza derramándolo cuando somos salvos. El amor de Dios se derramó en esa cruz hacia todos nosotros. Y cuando recibimos ese amor, también podemos tener un amor que es sobrenatural por otras personas. No es un amor cualquiera, es un amor que está sobre la naturaleza, sobre el amor natural. Es un amor que Dios pone en nosotros. El líder también necesita una humildad producida por consecuencia de estar en la presencia de Dios. Dios nos llena de humildad. Dios es aquel que Él mismo vino para servir y no para ser servido. Él es el Rey humilde que vino humildemente a esta tierra y que nos indica también que nosotros debemos ser humildes, debemos tener su humildad, el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estima el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despoja de sí mismo. Es la humildad que debe estar en el líder, la humildad de despojarse por otros. Así como el Señor vino, hizo morada entre los seres humanos, el que sirve, el líder, es aquel que también se despoja por ayudar a otros, por servir a otros, por servirles a Cristo a otros. También el líder necesita una fe inquebrantable en la cooperación divina. El líder es aquel que lleva adelante la obra de Dios con la fe de Dios, con la capacidad de Dios. El líder también es una persona que está bajo autoridad. Para ejercer autoridad es necesario estar bajo autoridad. La rebeldía, el espíritu independiente no proviene del Señor. La persona que Dios ha llamado a ejercer un liderazgo sabe aceptar y permanecer bajo autoridad. Varios ejemplos en la Biblia
Uno, el que fue antes del tiempo, antes que la tierra existiese, ese que ocurrió en los cielos, la rebelión del diablo, la rebelión de Satanás. Satanás quiso hacer algo que no le correspondía hacer, tomar un lugar que no le correspondía a él. Y finalmente, él quiso exaltarse a un lugar que no le correspondía. Y fue humillado. Recuerde, el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Ese verso lo podemos llevar a lo que es la rebelión del diablo, pero también la exaltación del Hijo. El diablo es quien se enaltece y es humillado, y el Hijo es quien se humilla y es exaltado. A veces hay personas que dicen, pero mi líder no está haciendo las cosas que debería hacer, no está actuando de acuerdo a lo que cómo debería actuar. El profeta David, digamos profeta David, profetizó también, recuerde que estuvo en esa posición, pero él honró a quien Dios honró también. Él honró a Saúl, a pesar de que Saúl hace mucho tiempo se había apartado de Dios. Pero él honraba el llamamiento que Dios le dio a Saúl. Él honró que Dios puso a Saúl en ese lugar. Y él sabía que no le correspondía a él sacar a Saúl del reinado, sino que le correspondía a Dios. Cuando Dios lo saque a Saúl, es cuando es el tiempo exacto, es el momento donde él iba a comenzar a reinar. Tuvo varias veces ocasión de destruir a Saúl, de matarlo, pero no se atrevió porque él honró el ungimiento que Dios le hizo a Saúl. Si Dios lo seleccionó, será Dios también que lo deseche. Y él se mantuvo bajo autoridad, con un rey que no era muy bueno delante de los ojos de Dios. Pero David, aún así, se mantuvo bajo esa autoridad, porque él entendía que la autoridad viene de Dios. Ya hemos terminado. Espero le haya sido de bendición esta cápsula. Hay algunas preguntas que están ahí, que espero que usted las pueda contestar también, y que son importantes para el crecimiento y una autoevaluación que debemos hacernos. El Señor le bendiga. Espero que pueda escuchar también la otra cápsula, el siguiente capítulo de este Sentando las Bases. El Señor le bendiga.